Elaine Tuttle se ajustó el cuello perfectamente planchado de su blusa y miró su reflejo en la superficie espejada del ascensor. 28 años, figura esbelta, pelo castaño recogido en un moño, sin un solo mechón fuera de su sitio. El pintalabios color cereza madura era su seña de identidad. Hoy es el gran día, se recordó a sí misma. El informe trimestral debe impresionar a la dirección de Industrias Farrell. El número Buello se iluminó en la pantalla del ascensor. Elaine respiró hondo, cuadró los hombros y salió al amplio vestíbulo de la oficina principal. El tintineo de los tacones sobre el suelo de mármol resonó. Le encantaba ese sonido. Hablaba de estatus, de poder, de propósito. «Buenos días, señorita Tuttle», dijo la recepcionista. «¿Ha llegado ya el señor Farrell?» Elaine sabía la respuesta, pero siempre lo comprobaba. «Sí, hace 20 minutos». «Perfecto», pensó Elaine. «Como todo lo que tiene que ver con Nolan Farrell». Se dirigió a su despacho, situado a tiro de piedra del despacho del director general. Un pequeño pero importante privilegio. Hacía 3 años, cuando había llegado aquí como miembro de la base del departamento de marketing, su lugar de trabajo había sido un espacio abierto compartido en la 15ª planta. Pero Elaine sabía fijarse objetivos y alcanzarlos. El puesto de asistente personal del director de la empresa era una etapa intermedia en el camino hacia la cima de la carrera que se había propuesto. A las 9 en punto, llamó a la puerta del despacho de Nolan. «Pasa». Su voz grave siempre provocaba un ligero temblor. Elaine entró, llevando una carpeta. Nolan Farrell, el propietario de 43 años de una de las mayores empresas farmacéuticas de Newark, estaba de pie junto a la ventana panorámica. Era alto, esbelto, con canas claras en las sienes. Su impecable traje le sentaba como si se lo hubieran hecho al nacer. Elaine se volvió y esbozó aquella sonrisa especial que solo estaba destinada a ella. «Eres puntual como siempre. He preparado todo el material para la reunión de hoy», le tendió la carpeta. «Y he añadido mis recomendaciones para una nueva estrategia de marketing». Sus dedos se tocaron. Fue un roce apenas perceptible, fugaz, pero le produjo una sacudida de electricidad por todo el cuerpo. «Tu iniciativa es una de tus mejores cualidades». Nolan echó un rápido vistazo a los documentos. «Impresionante. Sabía que no me equivocaba contigo. Empezó hace 6 meses. Horas extra, reuniones a última hora, miradas ocasionales». Al principio, Elaine intentó ignorar la atracción que se había desarrollado entre ellos. Nolan estaba casado y ella nunca había planeado convertirse en su amante, pero cuando la besó por primera vez después de un acto de empresa, todos los principios se derrumbaron como un castillo de naipes. «La reunión es a las 10», le recordó ella, intentando parecer profesional. «Quédate un momento», se acercó Nolan. «Hoy estás increíble». Acordamos. Lanzó una mirada instintiva a la puerta. «No ir a trabajar». «Te he echado de menos», le tocó la mejilla. «Anoche tenía que asistir a una cena benéfica con Serafina. Fue insoportable». Elaine sintió una conocida punzada de celos al mencionar a su mujer, pero enseguida se estremeció. Nolan nunca había ocultado que su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una farsa. «¿Otra vez solo hablaba de su trabajo?», preguntó Elaine, sabiendo lo irritante que le resultaba a Nolan. «Lo de siempre», se acercó de nuevo a la ventana. «A veces pienso que se casó conmigo por mi estatus social. Fría, calculadora. Hace más de 1 año que no nos acostamos». Elaine se acercó y se puso a su lado, mirando la ciudad que tenían debajo. Nolan le daba pena. Un hombre de éxito atrapado en un matrimonio sin alma con una mujer que no lo apreciaba. «No tienes por qué aguantar esto», dijo en voz baja. «Lo sé». La miró con tanta ternura que su corazón latió más deprisa. «Ya he consultado a un abogado. Es solo cuestión de tiempo». Elaine conocía la historia. Serafina pertenecía a una familia poderosa,
Un divorcio podría repercutir negativamente en los negocios, pero Nolan prometió que encontraría una solución. Siempre lo hacía. ¿Esta noche?, preguntó. Mi chofer te recogerá a las 7, asintió. Reservé una habitación en el Ritz-Carlton. Nadie lo sabrá. El secretismo se había convertido en parte de su relación. A veces añadía picante, pero la mayoría de las veces hacía que Elaine se sintiera culpable. La culpa, sin embargo, daba paso rápidamente a las excusas. Serafina no amaba de verdad a Nolan. Su matrimonio era más un acuerdo comercial que una unión por amor. Te veré esta noche. Se permitió una leve sonrisa y se dirigió a la puerta. Por la tarde, durante la pausa para comer, Elaine quedó con su amiga Daisy en una cafetería cercana a la oficina. «Pareces contenta», comentó Daisy mientras removía su batido con una pajita. «Déjame adivinar, ¿otra vez tu jefe?» Elaine puso los ojos en blanco. «No le llames así. No es solo mi jefe». «Claro». Daisy arqueó una ceja con escepticismo. «Es tu amigo del alma, que casualmente está casado con otra mujer». «No lo entiendes», se acercó Elaine. «Su matrimonio solo existe sobre el papel. Él no es feliz con ella». «Como todos los hombres casados que tienen aventuras aparte», replicó Daisy. «Lo siento, pero he oído esa historia 1000 veces». «Nolan no es así», sacudió Elaine la cabeza con obstinación. «Realmente está planeando el divorcio». «¿Cuánto tiempo lleva planeándolo?» «Es complicado. El negocio, la reputación. Necesita tiempo». Daisy suspiró. «Elaine, eres una mujer inteligente, demasiado lista para creerte estos cuentos de hadas». «Le creo», dijo Elaine con firmeza. «Deberías ver cómo habla de ella. Serafina es una mujer fría y desapegada, obsesionada con el trabajo. Ni siquiera quiere tener hijos. Y Nolan siempre quiso una familia». «¿Qué sabes de su mujer aparte de lo que dice?», preguntó Daisy. «¿La has visto alguna vez?» «Solo en fotos de internet», admitió Elaine. «Traje estricto, pelo rubio perfectamente peinado, una sonrisa forzada para la prensa. La típica esposa de sociedad». «Quizá tenga otra cara», sugirió Daisy. «No la defiendas», se molestó Elaine. «¿Estás de mi parte o no?» «Siempre estoy de tu parte», respondió Daisy en voz baja. «Precisamente por eso estoy preocupada. No quiero que se te rompa el corazón cuando posponga su divorcio por enésima vez». Elaine estaba a punto de objetar, pero la interrumpió un tono de mensaje. «Nolan, no puedo esperar a esta noche. Has cambiado mi vida». Mostró la pantalla del teléfono a Daisy. «¿Ves? No habría dicho eso si no fuera en serio». Daisy solo suspiró y cambió de tema. Aquella noche, en la suite del Ritz-Carlton, Elaine se tumbó en brazos de Nolan, escuchando su acompasada respiración. Él se había dormido y ella no podía. Las palabras de Daisy no la dejaban dormir. ¿Estaba Nolan planeando realmente el divorcio o eran promesas vacías? Se zafó con cuidado de su brazo y se acercó a la ventana. La ciudad centelleaba con miles de luces. En algún lugar, en el lujoso barrio de Newark, en su mansión familiar, Serafina Farrell probablemente estaba despierta. Me pregunto qué estaría pensando. ¿Adivinaba la infidelidad de su marido? ¿A quién le importa?, pensó Elaine. Ella lo ha perdido por su frialdad. Yo le estoy dando lo que ella no pudo: comprensión, pasión, apoyo. ¿No puede dormir? La voz de Nolan interrumpió sus cavilaciones. «Solo admiro la vista». Se dio la vuelta con una sonrisa. Se acercó y la abrazó por detrás. «Ayer hablé con el abogado. Hemos encontrado la forma de minimizar el impacto del divorcio en la empresa». El corazón de Elaine latió más deprisa. «¿De verdad? No quiero seguir escondiéndome». La giró para mirarla. «Te mereces algo mejor que ser un secreto». «¿Cuándo?» Ella contuvo la respiración. «Necesito un par de meses más para cerrar un trato importante. Después, hablaré con Serafina». Elaine asintió. 2 meses no era tanto tiempo cuando tenían toda una vida juntos por delante. Ella creía a Nolan,
Creía cada palabra que decía, porque quería creer. Su relación con Nolan creció, se hizo más profunda. Cada encuentro convencía a Elaine de que era algo más que una aventura. Él compartía planes de futuro con ella, la aconsejaba en asuntos de trabajo, valoraba su opinión. A veces captaba miradas de sospecha de sus compañeros, pero no le molestaba. Pronto todos sabrían la verdad. Nolan hablaba a menudo de Serafina, y con cada historia Elaine se convencía más y más de que aquella mujer no se merecía un hombre así. Nunca se ha interesado por mis problemas, dijo Nolan. Ella es todo sobre su trabajo, su ambición. ¿Qué tipo de trabajo hace?, preguntó una vez Elaine, dándose cuenta de que en realidad no sabía mucho sobre la mujer de Nolan. Algo relacionado con la medicina, respondió él vagamente. ¿Qué más da? Para ella es más importante que yo. Elaine no insistió. Prefería no entrar en los detalles de la vida de su rival. Le bastaba con saber que Nolan la había elegido a ella, a Elaine, antes que a la fría y calculadora Serafina. Pobre Nolan, pensó, vivir tantos años con una mujer que no te entiende ni te aprecia. Se imaginó cómo vivirían juntos después del divorcio. Quizá comprarían una casa en la costa. Tendrían hijos. Nolan siempre había dicho que quería 2 o 3. Y Elaine, a diferencia de Serafina, estaba dispuesta a darle la familia con la que soñaba. A veces imaginaba un encuentro casual con Serafina. ¿Cómo se comportaría? ¿Qué le diría a la mujer a la que había arrebatado a su marido? Pero no lo hice, se justificaba Elaine. La había abandonado, al menos emocionalmente, mucho antes de conocernos. Los 2 meses prometidos se alargaron a 3, luego a 4. Pero Elaine siguió creyendo. Nolan no la engañaba. Era solo que a veces la vida era más complicada de lo que parecía. Lo importante era que estaban juntos, y su vínculo se hacía más fuerte cada día. Eso era lo que ella pensaba. Elaine Tuttle llevaba 5 minutos sentada inmóvil en el borde de la bañera, mirando fijamente las 2 rayas del test de embarazo. 2 líneas rosas distintas que no dejaban lugar a interpretaciones. Positivo, está embarazada. Su primer sentimiento fue de sorpresa, rayano en el pánico. ¿Cómo había podido ocurrir? Siempre habían sido cuidadosos. Bueno, casi siempre. Había momentos de pasión en los que las precauciones pasaban a un segundo plano, y este era el resultado. Embarazada, el pensamiento latía en su cabeza como un letrero de neón. Espero un hijo de un hombre casado. De repente, Elaine soltó una carcajada que resonó en las paredes alicatadas del cuarto de baño. Siempre había planeado su vida con precisión pedante, carrera, luego familia. Después de los 30, con el hombre adecuado, con una posición estable. Pero la vida parecía tener sus propios planes. Elaine miró el reloj. Eran casi las 7 de la mañana. Tenía una importante reunión de trabajo dentro de 2 horas. La parte profesional de su mente empezó automáticamente a hacer una lista de tareas para el día, pero se detuvo bruscamente. ¿Qué importaban las presentaciones y los contratos cuando una nueva vida estaba creciendo en su interior? Se tocó el vientre con la palma de la mano. Seguía plana, sin revelar aún su secreto. ¿Cuántos años tiene? Contó mentalmente los días transcurridos desde su última regla. Unas 5 o 6 semanas. Demasiado pronto para que alguien se diera cuenta. ¿Pero qué diría Nolan? Ese pensamiento le produjo una nueva oleada de ansiedad. Claro que había dicho que quería tener hijos, pero en el futuro, después del divorcio, cuando estuvieran oficialmente juntos. No ahora, cuando su relación aún estaba en la sombra. Elaine marcó la bañera y se sumergió en el agua caliente. Necesitaba calmarse y pensar. ¿Cómo informar a Nolan? ¿Cuándo? ¿Debía decírselo? No, descartó con firmeza el último pensamiento. Tiene derecho a saberlo. También es su bebé. 1 hora más tarde, cuidadosamente vestida y maquillada, Elaine tenía su aspecto habitual. Una mujer de negocios segura de sí misma y serena.
Nadie habría imaginado la tormenta que se desataba en su interior. En la oficina, trabajaba con el piloto automático, con los pensamientos muy alejados. Durante la pausa para comer, Nolan la llamó a su despacho. Normalmente, estas llamadas significaban breves momentos de intimidad, lejos de miradas indiscretas. Pero hoy Elaine estaba nerviosa. ¿Sería ahora el momento adecuado? ¿O sería mejor esperar hasta la noche, cuando estuvieran solos? ¿Se encuentra bien?, preguntó Nolan nada más entrar. «Estás pálida». Las palabras se atascaron en mi garganta. «Hay algo que tengo que decirte». Frunció el ceño, cerró la puerta del despacho y se acercó. «¿Pasa algo?». Elaine respiró hondo. «Estoy embarazada». Se hizo el silencio. El tiempo pareció detenerse. Nolan la miró y ella no pudo leer la expresión de su rostro. ¿Sorpresa? ¿Decepción? ¿Ira? ¿Seguro? Por fin habló. «Me hice una prueba esta mañana. Dio positivo». Nolan se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba nervioso o sumido en sus pensamientos. «Me doy cuenta de que esto no entraba en nuestros planes», añadió Elaine rápidamente, «y lo entenderé si...». No llegó a terminar la frase porque Nolan se adelantó de repente y la abrazó. «Es una noticia increíble», le susurró en el pelo. «¿A que sí?». Elaine se apartó para poder verle la cara. Una sonrisa se dibujó en los labios de Nolan y algo parecido al placer brilló en sus ojos. «Por supuesto», le tocó suavemente la mejilla. «Esto lo cambia todo, pero para mejor. Ahora tendré que acelerar el divorcio». «Pero, ¿y tu trato?», preguntó Elaine, recordando su reciente explicación. «Al diablo con el trato», dijo él bruscamente. «Tú y el bebé sois más importantes. Hablaré con Serafina la semana que viene». Elaine sintió que el corazón se le llenaba de calor. Todas las dudas y temores se disiparon. Nolan la quería de verdad. La había elegido a ella y a su futuro hijo por encima de los negocios. «Te quiero», susurró. «Ah, y yo a ti», la besó, suavemente, como si fuera una frágil estatua de porcelana. «Superaremos esto, juntos». Esa noche se reunieron en su lugar habitual, la suite del Ritz-Carlton. Pero esta noche era diferente. Nolan trajo champán para él y sidra suave para ella, pidió una cena especial y sembró la cama de pétalos de rosa. «Por nuestra familia», levantó su copa. Elaine respondió al brindis con lágrimas de felicidad en los ojos. «Ya me imagino cómo viviremos», dijo Nolan mientras cenaban. «Compraremos una casa en las afueras con un gran jardín para el bebé, o incluso niños, si quieres más». «Siempre he querido dos», admitió Elaine. «Entonces serán dos», le apretó la mano. «Un niño y una niña, la familia perfecta». Pasaron la tarde hablando del futuro. Nombres para el bebé, diseño de la guardería, colegios, vacaciones. Elaine se sentía como flotando en las nubes. Todo lo que siempre había soñado estaba delante de ella. «¿Qué le vas a decir a Serafina?», seguía preguntando mientras estaban tumbados en la cama. Nolan suspiró. «La verdad, que he conocido a la mujer que amo, que vamos a tener un hijo, que nuestro matrimonio hace tiempo que terminó y que es hora de hacerlo oficial». «Se enfadará». Elaine se imaginó a la fría rubia hecha una furia. «Por supuesto», asintió Nolan. «Pero en el fondo, probablemente ella también quiere su libertad. Solo tiene miedo de perder el estatus asociado al apellido Farrell. ¿Y si se resiste?». Elaine no pudo evitar pensar en el peor de los casos. «Entonces lucharé con más fuerza», replicó con firmeza. «No dejaré que arruine nuestra felicidad». Con estas palabras le besó suavemente el estómago. «Hola, cariño, tu papá está aquí y ya te quiero». Elaine lloró. Eran lágrimas de pura felicidad. A la mañana siguiente se despertó sonriendo. Por primera vez en años, su futuro parecía completamente claro y despejado. Llamó a la clínica y pidió cita con un ginecólogo. Había mucho que hacer: vitaminas, dieta, planificación de la baja por maternidad. Durante el desayuno marcó el número de Daisy.
¿Podemos vernos hoy después del trabajo? Tengo que contarte algo. Parece algo serio, le dijo su amiga. Nada malo, espero. Al contrario, Elaine no pudo evitar sonreír. La mejor noticia de todas. Quedaron en una tranquila cafetería cerca de la oficina de Elaine. Daisy ya estaba esperando en una mesa, tomando su té de hierbas favorito. Y bien, Daisy miró a su amiga con curiosidad. ¿Cuál es esa noticia que te ha hecho brillar como un árbol de Navidad? Elaine respiró hondo. Estoy embarazada. Daisy se atragantó con el té. Perdona, ¿qué? Estoy esperando un bebé, repitió Elaine con la voz temblorosa por la emoción. De Nolan. Daisy dejó lentamente la taza sobre la mesa. Que es feliz. Elaine se inclinó hacia adelante. No te lo creerías, pero se tomó la noticia mejor de lo que yo hubiera esperado. Prometió acelerar el divorcio, empezar de nuevo. Ya estamos discutiendo los nombres. El rostro de Daisy mostró preocupación. Elaine, no quiero ser yo quien estropee la fiesta, pero ¿estás segura de que realmente se va a divorciar? Por supuesto. Elaine frunció el ceño. ¿Por qué siempre dudas de él? Porque no quiero que te engañe, replicó Daisy en voz baja. ¿Cuántas veces te ha prometido ya el divorcio? Esta vez es diferente, dijo Elaine con terquedad. Estamos hablando de su hijo. Quiere formar una verdadera familia. Daisy la miró con indisimulada duda. ¿Y cuándo piensa decírselo exactamente a su mujer? La semana que viene, asintió Elaine con seguridad. Se lo contará todo e iniciará los trámites del divorcio. De acuerdo. Daisy no estaba muy convencida. Entonces cruzaré los puños por ti. ¿Por qué no puedes alegrarte por mí? Preguntó Elaine con amargura. Es el acontecimiento más importante de mi vida y actúas como si fuera un desastre. Solo estoy preocupada. Alargó Daisy la mano y apretó la de su amiga. Eres mi mejor amiga y solo quiero lo mejor para ti. Si Nolan te hace feliz, seré la primera en felicitarte. Elaine se ablandó. Lo siento. Sé que me deseas lo mejor. Pero esta vez, créeme, todo va a salir bien. Puedo sentirlo. Pasaron a asuntos más prácticos. Vitaminas, médicos, cuándo comunicar el embarazo al lugar de trabajo. Daisy, madre de 2 hijos, ofreció algunos consejos útiles. Al final de la conversación, incluso ella parecía un poco contagiada por el entusiasmo de Elaine. La semana siguiente transcurrió como un cuento de hadas. Nolan estaba más atento que nunca. Todos los días flores en su mesa, mensajes preguntándole cómo se encontraba, ofertas de ayuda. Elaine sintió que por fin había recibido lo que esperaba, amor y devoción incondicionales. El jueves por la noche llamó, con voz tensa. He hablado con Serafina. El corazón de Elaine dio un vuelco. ¿Y cómo? Como era de esperar, está furiosa, suspiró. Amenaza con destruir la empresa, quedarse con la mitad de las acciones. Las típicas rabietas femeninas. Lo siento mucho, susurró Elaine, aunque en el fondo no sentía verdadera lástima por Serafina. Necesita tiempo para calmarse, continuó Nolan. Le he ofrecido una generosa indemnización. Creo que lo aceptará cuando se calmen sus emociones. ¿Le has hablado del bebé? Sí, y eso, por supuesto, dificultó las cosas. Pero, ¿qué se puede hacer? Es la realidad, y ella va a tener que lidiar con ella. Después de esta conversación, Elaine se durmió con la sensación de que la rueda del destino había girado por fin en su dirección. Serafina estaba en el pasado. El futuro le pertenecía a ella, a Elaine y al hijo de ella y Nolan. En los días siguientes, Nolan se mostró aún más solícito. Insistió en que se mudara a un piso mejor en un barrio más seguro. La ayudó a encontrar el mejor obstetra de la ciudad. Empezó a ahorrar dinero para una cuenta especial para el bebé. ¿Cuándo nos casamos?, le preguntó Elaine un día, tumbada en sus brazos. En cuanto finalice el divorcio, respondió él. Probablemente antes de que nazca el bebé. Me gustaría una ceremonia pequeña, dijo ella. Solo los amigos más íntimos.
Lo que tú quieras, mi amor, le besó la frente. Solo lo mejor para ti y para nuestro bebé. Una ecografía a las 9 semanas confirmó que todo iba bien. El pequeño corazón latía frenéticamente en la pantalla. Elaine y Nolan se cogieron de la mano y lloraron de felicidad. «Es una niña», dijo Nolan con seguridad, aunque era demasiado pronto para determinar el sexo. «¿Cómo lo sabes?», sonrió Elaine. «Lo noto», le acarició suavemente el vientre. Una princesita, hermosa como su madre. Elaine se sentía como en un cuento de hadas. Ningún hombre la había tratado nunca con tanta adoración. ¿Era realmente posible? ¿Había encontrado la última pieza del rompecabezas de su vida? Daisy seguía siendo escéptica. Cuando se reunieron en la 12ª semana de embarazo de Elaine, volvió a sacar el tema del divorcio. ¿Cuánto hacía que no hablaba con su mujer? «Casi un mes», admitió Elaine. «Pero el proceso está en marcha. Se reunieron con los abogados la semana pasada». «¿Y tú lo viste?», insistió Daisy. «No, pero Nolan me contó todos los detalles». «Elaine», suspiró Daisy, «¿crees todo lo que dice?» «Sí, lo creo», respondió Elaine con firmeza, «porque le quiero y confío en él». «¿Has comprobado alguna vez lo que dice?» Daisy no se dio por vencida. «Por ejemplo, ¿que Serafina es realmente lo que él dice que es?» Elaine apartó la mirada. «¿Por qué iba a hacerlo? Sé todo lo que necesito saber». «Por sus palabras», señaló Daisy. «¿Alguna vez la has buscado en Google? ¿Has intentado averiguar a qué se dedica, cómo es en realidad?» «He visto fotos suyas en Internet». Elaine se encogió de hombros. «Una rubia guapa y fría, como él dijo. ¿Eso es todo?» Daisy negó con la cabeza. «Para ser una mujer que se enorgullece de su perspicacia para los negocios, eres extraordinariamente ciega en tu vida personal». Las palabras hirieron a Elaine, pero no lo demostró. Al fin y al cabo, ¿qué importaba? Serafina pronto sería solo una página en el pasado de Nolan, una ex esposa, una línea en su biografía, y ella, Elaine, sería su presente, su futuro, la madre de su hijo. A veces, sin embargo, en las horas más tranquilas de la noche, cuando Nolan no respondía a los mensajes, la duda se colaba en su corazón. ¿Y si Daisy tenía razón? ¿Y si todo era una elaborada mentira? Pero por la mañana, con un nuevo mensaje de Nolan, lleno de amor y preocupación, esas dudas se disiparon como la niebla matutina. Su embarazo avanzaba, su vientre empezaba a redondearse. Ya corrían rumores en el trabajo, aunque ella aún no lo había anunciado oficialmente. Nolan insistió en que cogiera la baja médica. «No necesitas tantos cotilleos y miradas lascivas. Descansa, cuídate y cuida del bebé. Me aseguraré de que tengas todo lo que necesites». Aunque Elaine valoraba su carrera, la perspectiva de evitar preguntas y explicaciones incómodas parecía tentadora. Además, después de casarse con Nolan, no tendría que trabajar si no quería. Así que se tomó una excedencia temporal y se rodeó de libros sobre el embarazo y los cuidados del recién nacido. Empezó a montar la guardería en su piso, aunque Nolan le aseguró que pronto vivirían juntos en una casa mucho más grande. «Tú ganas», susurraba a veces a su reflejo en el espejo, acariciando su creciente barriga. «Le darás lo que ella no pudo darle, una familia de verdad, amor, hijos». En su imaginación, Serafina era una fría mujer de carrera, carente de instinto maternal. Una mujer que había preferido el trabajo a la familia y por eso había perdido a un hombre como Nolan. Elaine casi sintió lástima por ella. Casi. El embarazo había llegado a su 4.º mes. Se le notaba la barriga incluso bajo la ropa holgada. En la siguiente ecografía, el médico confirmó que era una niña, sana y activa. Elaine y Nolan empezaron a elegir un nombre. Él sugirió que la llamaran Amelia. «A mi madre siempre le gustó ese nombre», explicó. «Le encantaría que su nieta se llamara Amelia». Elaine estuvo de acuerdo. Amelia Farrell sonaba perfecto.
Ya se estaba imaginando cómo vivirían los tres juntos. Nolan le prometió que después del divorcio podrían empezar de cero, quizá incluso mudarse a otra ciudad, lejos de Serafina y de los recuerdos desagradables. Amelia y tú sois mi futuro, dijo. Todo lo demás no importa. Y Elaine creyó. Creyó con todo su corazón, embarazada de 16 semanas. Elaine estaba tumbada en el sofá de su piso, hojeando un catálogo de muebles infantiles. Ya se le notaba la barriga bajo la fina camiseta. La niña, su pequeña Amelia, era cada vez más activa, y a veces Elaine creía notar ligeros movimientos en su interior, aunque el médico le había dicho que era demasiado pronto para los primeros temblores. El teléfono vibró. Un mensaje de Nolan. Lo siento, hoy no puedo. Reunión urgente con inversores. Besos a ti y a nuestra princesa. Elaine suspiró. Tercera reunión cancelada en una semana. Nolan había estado citando mucho al trabajo últimamente. Período difícil, explicó. Algo relacionado con la expansión de la empresa, nuevos inversores, reestructuración. Elaine no entró en detalles. Los negocios eran los negocios, lo entendía. Pero en el fondo de su mente había un malestar creciente. Hacía más de un mes que Nolan había hablado con Serafina sobre el divorcio. Sin embargo, no se había producido ningún avance concreto. Cada vez que Elaine preguntaba con cautela por el proceso, él respondía con evasivas. Los abogados están trabajando, lleva su tiempo, es más complicado de lo que pensaba. Las palabras de Daisy resonaban en su cabeza cada vez con más insistencia. ¿Y si todo esto es un engaño? Elaine apartó el pensamiento. No, Nolan la quería. Amaba a su futura hija. Por supuesto, el divorcio no era un proceso rápido, especialmente con unos activos financieros tan complicados. Marcó su número, pero la llamada fue al buzón de voz. Era extraño. Normalmente, incluso en las reuniones, él le contestaba o al menos le enviaba un mensaje diciéndole que la llamaría más tarde. Elaine colgó el teléfono e intentó concentrarse en el catálogo, pero la ansiedad no la abandonaba. Su intuición, que rara vez le fallaba en los negocios, le gritaba ahora que algo iba mal. ¿Quizá deberíamos comprobarlo? Un pensamiento pasó por su mente, solo por mi propia tranquilidad. Una reunión con inversores solía celebrarse en las salas de conferencias de la oficina principal o en el prestigioso Hotel Madison, cercano. Si se pasaba por allí para sorprenderles, no sería gran cosa. Elaine se puso un elegante vestido premamá, azul marino, que acentuaba su estado pero resultaba sofisticado. Si se trata de una reunión de negocios, irá adecuada. Además, los inversores deben saber que Nolan está a punto de ser padre. Demuestra estabilidad, valores familiares, algo que los socios serios aprecian. Elaine llamó a un taxi y se dirigió al centro. Primero se detuvo en la oficina de la empresa. En la recepción había una chica desconocida que le informó amablemente de que el señor Farrell estaba ausente todo el día. Tiene una reunión de inversores en el Madison, le explicó Elaine. Soy su prometida y quería darle una sorpresa. La secretaria parecía desconcertada. No tiene ninguna cita marcada en su agenda para hoy. Dijo que se tomaba el día libre por motivos familiares. A Elaine le dio un vuelco el corazón. ¿Una emergencia familiar? ¿Qué otra emergencia familiar podría tener Nolan aparte de ella y el bebé? Quizás sea una reunión confidencial que no figura en el calendario oficial. Intentó salvar las apariencias. Tal vez la recepcionista estaba claramente incómoda. ¿Quiere dejar un mensaje? No, gracias, sonrió Elaine tensa. Será mejor que lo llame yo misma. Al salir del edificio, volvió a marcar el número de Nolan. Seguía siendo el buzón de voz. La ansiedad iba en aumento y se estaba convirtiendo en pánico. Después de todo, decidió comprobar el Madison. Si realmente estaba reunido allí, se disculparía por no confiar en él. Si no, Elaine no quería pensar en ello. En el vestíbulo del Madison, se acercó al mostrador de la recepcionista.
Buenas tardes. ¿Podría decirme en qué sala de conferencias es la reunión de Farrell Industries? La recepcionista consultó el ordenador. Hoy no tenemos reservas de Farrell Industries. ¿Está segura de que es aquí donde es la reunión? El suelo se iba bajo sus pies. Nolan había mentido. Pero entonces, ¿dónde estaba? Elaine salió del hotel y se sentó en un banco de la plazoleta de enfrente. Necesitaba ordenar sus pensamientos. ¿Podría ser en otro lugar? ¿O reprogramada? ¿O se había cancelado en el último momento y él se había ido a otro sitio? Abrió la aplicación que Nolan y ella habían instalado para compartir su ubicación, por seguridad, como él le había explicado. Pero su etiqueta mostraba el restaurante Azure, al otro lado de la ciudad. Elaine conocía bien el lugar, uno de los restaurantes más románticos y caros de Newark, con mesas apartadas y música en directo. No era el tipo de lugar para celebrar una reunión de negocios. Pidió un taxi y le dio la dirección del restaurante. Durante los 20 minutos que duró el trayecto, sus emociones cambiaron como las imágenes de un caleidoscopio. Incredulidad, enfado, esperanza. Quizá estaba preparando una sorpresa, miedo, determinación. El Côte d'Azur la recibió con luces tenues y sonidos de piano. El portero quiso acompañarla a una mesa, pero Elaine dijo que buscaba a su prometido, que ya debería estar aquí. Un hombre alto, moreno con canas, probablemente con un traje gris, describió. «Ah, sí, el señor Farrell», asintió el portero. «Está en la zona VIP de la primera planta. Deje que le acompañe». Elaine lo detuvo. «No hace falta, lo encontraré yo misma. Quiero darle una sorpresa». Mientras subía la escalera de caracol, sintió que el corazón se le aceleraba. La voz de Daisy se entrometió en su cabeza. ¿Has comprobado su palabra? La zona VIP estaba separada de la sala principal por pesadas cortinas de terciopelo. Elaine las apartó con cuidado y echó un vistazo al interior. Unas cuantas mesas, penumbra, velas. Y en la mesa del fondo estaba Nolan. Estaba de espaldas a ella, pero reconoció sus anchos hombros y el gesto característico con el que se ajustaba el puño de la camisa. Frente a él se sentaba una mujer joven, una morena delgada con un revelador vestido rojo. Se cogían de la mano a través de la mesa, con los dedos entrelazados. Nolan decía algo, inclinándose hacia ella, y la mujer se reía, echando la cabeza hacia atrás. Elaine se quedó paralizada, incapaz de moverse de su asiento. El tiempo se había detenido. El aire se volvió espeso como el agua, y ella no podía respirar. Era imposible. Imposible. Su Nolan, el padre de su hijo, el hombre que le había jurado amor y prometido un futuro, con otra mujer. Quería marcharse sin que la vieran, pero sus piernas no le hacían caso. De repente, el moreno levantó la vista y la vio. Una mirada de sorpresa, luego ligera confusión. Le dijo algo a Nolan y él se volvió. Sus miradas se cruzaron. Elaine vio conmoción, pánico, luego rápidamente reemplazado por frío cálculo. Dijo algo rápidamente a su compañero, se levantó y caminó hacia Elaine. «¿Qué haces aquí?» Su voz era grave, tensa. «Te buscaba a ti», respondió Elaine, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz cuando le ardían las entrañas. «Tu reunión con los inversores está siendo bastante íntima». Nolan la cogió por el codo y la condujo fuera de la zona VIP, al pequeño pasillo que conducía a la salida de servicio. «No es lo que piensas», empezó. «¿Qué se supone que debo pensar?» Por fin tembló la voz de Elaine. «Dijiste que tenías una reunión de negocios y te encuentro aquí de la mano con una mujer». «Esta es Christine», dijo Nolan rápidamente, como si tuviera un discurso preparado. «Representa a un grupo de inversores europeos. En realidad es una reunión de negocios, solo que informal. En Europa los negocios se hacen de otra manera». «No me mientas». Elaine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «He visto cómo os mirabais. Esto no son negocios». Nolan se pasó la mano por el pelo.
el mismo gesto que antes le había parecido tan dulce. Vale, su voz se endureció. No quería que te enteraras así. Sí, tengo una relación con Cristina, pero eso no significa nada, es solo... ¿Solo qué? Interrumpió Elaine. ¿Solo diversión? Como yo. ¿Cuántas mujeres más hay, Nolan? ¿A cuántas les has dicho que las quieres? Él la miró con irritación. No seas tan dramática. Los hombres adultos tienen aventuras a veces. Eso no significa que no te quiera a ti y a nuestro hijo. Elaine no daba crédito a lo que oía. ¿No seas dramática? Me prometiste el divorcio, una familia, un futuro juntos. ¿Todo este tiempo has estado mintiendo? No he mentido sobre mis sentimientos, sonaba impaciente ahora. Pero un divorcio, te das cuenta de que es más complicado de lo que crees. Serafina nunca estará de acuerdo. Necesito tiempo. ¿Tiempo? Elaine sintió que algo en su interior se rompía. Estoy a punto de tener un bebé, Nolan. Tu bebé. Mientras tanto, ¿te diviertes con otras mujeres? Mira, intentó cogerle la mano, pero ella se la apartó. No montemos una escena, hablemos tranquilamente mañana, cuando te hayas calmado. ¿Calmarme? Elaine casi gritaba. Has estropeado todo lo que teníamos, y se supone que tengo que calmarme. Nolan miró a su alrededor con ansiedad. Su conversación empezaba a llamar la atención. Elaine, estás embarazada, no puedes estar nerviosa. Su tono se volvió casi condescendiente. Vete a casa, descansa un poco, mañana te llamo y hablamos. No, se enderezó, haciendo acopio del resto de su dignidad. Quiero saber la verdad. La verdad. ¿Vas a divorciarte de tu mujer? ¿Sí o no? Nolan guardó silencio unos segundos y suspiró. No, al menos no pronto. Aquellas palabras fueron como una bofetada. ¿Por qué? Elaine exhaló. ¿Por ella? Señaló con la cabeza hacia la zona VIP. No, sacudió la cabeza. No se trata de Christine ni de nadie más. Se trata del negocio, de la reputación. Se trata de dinero, en definitiva. Divorciarme de Serafina me costaría la mitad de mi fortuna. Pero dijiste que me querías. Elaine podía sentir las lágrimas correr por sus mejillas. Que querías estar conmigo y con el bebé. Y así es, dijo con un deje de irritación en la voz. Pero ¿por qué hacerlo más difícil de lo necesario? Podemos seguir viéndonos. Yo cuidaré de ti y del bebé. ¿Por qué necesitamos este estatus oficial? Elaine no daba crédito a lo que oía. Estás sugiriendo que siga siendo tu amante, para siempre. Estoy sugiriendo un compromiso realista. Extendió las manos. ¿Por qué todo tiene que ser igual? El matrimonio, un sello en el pasaporte, no son más que formalidades. ¿Y tus promesas? Apenas pudo evitar gritar. Una casa en las afueras, nuestra familia, un nombre para nuestra hija. Aún puedo darte una casa, mantenerte. Sonaba como un trato de negocios, pero sin todo el drama del divorcio. De repente, Elaine no vio al hombre que amaba frente a ella, sino a un extraño, frío, calculador, que solo pensaba en sí mismo. ¿Y tu mujer? Preguntó. ¿Sabe algo de mí? ¿Sabe lo del bebé? No, ni siquiera has hablado con ella. No era una pregunta, sino una afirmación. Eso complicaría las cosas. Se encogió de hombros. ¿Por qué tanta molestia? Elaine lo miró y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Nolan que le había prometido paz? ¿Quién dijo que su amor era más importante que cualquier otra cosa? ¿Y Cristina? Le temblaba la voz. ¿Sabe que vas a tener un hijo con otra mujer? Elaine, vamos, miró impaciente su reloj. Lo estás complicando mucho, me importas, ¿no es suficiente? No es suficiente, sacudió la cabeza. Me lo prometiste todo y ahora me ofreces migajas. No son migajas, su voz se endureció. Estoy dispuesto a mantenerte a ti y al niño. Mucha gente lo agradecería. Pero yo no soy mucha. De repente, Elaine se sintió extrañamente tranquila. Soy la madre de tu hijo, la mujer a la que supuestamente amabas. Sigo queriéndote.
Su tono se suavizó e intentó cogerla de la mano. Seamos realistas. ¿Por qué arruinar lo que tenemos por un tecnicismo? Elaine dio un paso atrás. Ni siquiera te das cuenta de que ya lo has estropeado. Con tus mentiras, con tu traición. Nolan suspiró con evidente irritación. Ahora estás emocional por culpa de las hormonas. Hablemos cuando te hayas calmado. Estoy seguro de que verás que mi opción es la más razonable para todos. Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. No solo le estaba mintiendo, sino que la consideraba una tonta que se dejaba calmar con palabras vacías. «Adiós, Nolan», dijo Elaine, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. «Espero que tu próxima amante sea más lista que yo». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, esperando que él la llamara, que la alcanzara, que intentara detenerla. Pero solo oyó sus pasos alejándose en dirección contraria, de vuelta a la zona VIP, hacia la mujer del vestido rojo. Al salir del restaurante, Elaine dio unos pasos y se detuvo, sin saber a dónde ir. Todo su mundo se desmoronó de la noche a la mañana. El futuro que parecía tan claro y feliz se había desmoronado como un castillo de naipes. Llamó a un taxi y le dio la dirección de Daisy. Lo que necesitaba ahora era una amiga que hubiera visto lo que ella se había negado a ver desde el principio. ¿Qué había pasado? Daisy abrió la puerta y al instante supo, por la expresión de su rostro, que algo terrible había ocurrido. «Tenías razón», dijo Elaine, y las lágrimas brotaron con renovada fuerza. «Siempre tuviste razón». Daisy la abrazó y la llevó al salón. Elaine se lo contó todo. Las mentiras sobre el encuentro, el restaurante, la otra mujer, la fría oferta de Nolan de seguir siendo su amante secreta. «Soy tan tonta», se cubrió la cara con las manos. «Creí cada palabra que dijo. Planeé toda mi vida en torno a sus promesas». «No eres tonta», dijo Daisy en voz baja. «Le querías y querías creer. Eso no tiene nada de vergonzoso. Pero, ¿qué se supone que debo hacer ahora?» Elaine se llevó instintivamente la mano al estómago. «Pronto voy a tener un bebé, y el padre de ese bebé es un mentiroso y un traidor. Saldrás de esta». Daisy le apretó la mano. «Eres fuerte, y no estás sola. Yo te ayudaré. Pero mis vacaciones, trabajo». Elaine se estaba dando cuenta del aprieto en el que estaba. «Me fui de vacaciones por su insistencia y ahora...» «No pienses en eso ahora», dijo Daisy sacudiendo la cabeza. «Primero tienes que calmarte y descansar. Lo demás lo decidiremos mañana». Aquella noche, Elaine apenas durmió. Se tumbó en el sofá del salón de Daisy, mirando al techo, y repasó mentalmente los últimos meses. Todas las señales estaban ahí. Las promesas tardías, las respuestas evasivas, las cancelaciones repentinas de citas. Pero ella no quería verlas. Por la mañana, comprobó su teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje de Nolan. Era como si la conversación de la noche anterior nunca hubiera ocurrido, como si ella, Elaine Tuttle, la madre de su hijo nonato, no hubiera significado nada para él. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Daisy durante el desayuno. Elaine miró la taza de té que sostenía entre las manos. «No lo sé. Es todo tan confuso». «Tienes que pensar en el bebé», dijo Daisy en voz baja. «En lo que es mejor para los dos». Elaine asintió. Un bebé. Su pequeña Amelia. Lo único que importaba ahora. «No puedo volver a la empresa», dijo tras una pausa. «No puedo verlo todos los días». «Por supuesto», Daisy estuvo de acuerdo. «¿Pero qué hay de...?» vaciló. «¿El bebé?» Elaine se dio cuenta de lo que estaba preguntando. «¿Quieres decir si quiero interrumpir el embarazo?» Daisy asintió. «Todavía es posible, sí». Elaine miró por la ventana, acariciándose distraídamente el vientre. Cuarto mes. Ya se notaba, ya se sentía. Antes, la idea de interrumpir el embarazo le parecía imposible. Quería este bebé, pero lo quería en una vida diferente, en la que tuviera una pareja que la quisiera, un futuro seguro,
Un plan. Tengo que hacerlo, dijo finalmente en voz baja. No puedo criar a este bebé sola. No ahora. Así no. ¿Estás segura?, preguntó Daisy con cautela. Me he pasado toda la vida construyendo una carrera, dijo Elaine por primera vez lo que le rondaba por la cabeza desde la noche anterior. Si doy a luz ahora, dependeré de Nolan, o acepto su humillante oferta y me convierto en una mantenida, o me pasaré años demandando una pensión alimenticia para demostrar la paternidad. Hay otras opciones. ¿Cuáles son? Elaine sonrió amargamente. ¿Una madre soltera con un bebé en brazos intentando encontrar trabajo? ¿Quién me contrataría? Y aunque lo hicieran, ¿cómo iba a mantener el ritmo? Siempre he tenido el control de mi vida, Daisy. Siempre planeé cada paso del camino. Y ahora dejó de hablar, conteniendo las lágrimas. Necesito informarme sobre las clínicas, dijo por fin. ¿Dónde se puede hacer en este plazo? Daisy asintió. He oído hablar de la clínica de embriones, sugirió. Están especializados en medicina reproductiva y hacen incluso procedimientos tardíos. Le agradecería que se pusiera en contacto conmigo. Elaine se enderezó, recuperando al menos la compostura exterior. El día transcurrió entre llamadas telefónicas y búsqueda de información. Elaine intentó volver a la realidad, trazar un plan de acción, pero cada vez que pensaba en Nolan, en su traición, le daban espasmos en la garganta y le costaba respirar. Aquella tarde, él llamó. Elaine. Su voz sonaba engañosamente suave. Aún estoy esperando a que estés preparada para hablar con calma. No tengo nada que decirte, respondió ella. No seas cría, dijo él con un tono acerado en la voz. Estás embarazada, necesitas apoyo. Estoy dispuesto a ayudarte, pero con mis condiciones. Tus condiciones no me convienen. Entonces, me temo que te quedarás sin nada. Ni siquiera intentó ocultar la amenaza. Piénsatelo bien antes de rechazar mi ayuda. Elaine sintió que la rabia crecía en su interior. ¿Estás amenazando a la madre de tu hijo? Solo digo las cosas como son. Su tono se volvió serio. No tienes trabajo ni seguro médico. El parto, el cuidado de los niños, todo cuesta dinero. Mucho dinero. Puedo afrontarlo. Intentó mantener la voz firme, aunque su interior se agarrotaba por la incertidumbre. ¿Cómo? Su risa era superior. ¿Volverás a ser asistente? ¿Con un bebé en brazos? Sé realista, Elaine. Acepta mi oferta. Os mantendré a los dos. ¿A cambio de qué? Sabía la respuesta, pero quería oír hasta dónde podía caer. A cambio de discreción, respondió Nolan con calma. Ni escándalos, ni demandas de divorcio, ni declaraciones públicas de mi paternidad. ¿Quieres que oculte quién es el padre de mi hijo? Elaine no daba crédito a lo que oía. Es lo mejor para ti. Su voz sonaba casi aburrida. Si empiezas una guerra conmigo, créeme, perderás. Tengo dinero, contactos, los mejores abogados. ¿Qué tienes tú? Elaine permaneció callada, dándose cuenta del horror de la situación. No solo la había abandonado, la había amenazado, manipulado, intentado intimidarla. Piensa en mi oferta, dijo Nolan. Es lo mejor que puedes conseguir en tu situación. Y colgó sin esperar respuesta. Elaine se quedó sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo se desvanecían las últimas ilusiones. Todo había quedado claro. Este embarazo era un error que amenazaba con arruinarle la vida. Si daba a luz a ese niño, quedaría atada para siempre al hombre que la había traicionado. Estaría a su merced o se vería obligada a luchar contra él durante años, arrebatándole cada céntimo, cada oportunidad. No, ella no dejaría que él arruinara su vida, haría lo necesario para liberarse. Mañana llamará a la clínica de embriones y pedirá cita para recibir asesoramiento. Será doloroso, pero es la única manera de recuperar el control de su vida. No practicamos abortos en esta fase del embarazo. La voz de la enfermera sonaba comprensiva pero firme. Estamos en la 16ª semana. Por ley,
Solo podemos practicar este procedimiento hasta la 14ª semana, a menos que la vida de la madre corra peligro. Elaine se sentó en la consulta de la tercera clínica que había visitado en los 2 últimos días. El resultado era el mismo, no. Pero tiene que haber opciones. Su voz temblaba de desesperación. No puedo tener este bebé. No puedo. La enfermera suspiró pesadamente. Comprendo su situación, pero la ley es la ley. No podemos hacer nada. ¿Puede recomendarme a alguien que...? Elaine no terminó la frase, pero el significado estaba claro. No puedo hacerlo, negó la enfermera con la cabeza. Sería una violación de la ética médica. Si lo desea, puedo remitirla a un psicólogo especializado en embarazos en crisis. Gracias, pero no, se levantó Elaine, sintiendo que su interior se tensaba de desesperanza. Ya me ocuparé yo de esto. Elaine salió de la clínica a la luz del sol y cerró los ojos por un momento. Le parecía un sacrilegio que el mundo siguiera existiendo como si nada cuando su propia vida se estaba desmoronando. Se sentó en un banco de la pequeña plaza de enfrente y sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Nolan. No quería ni ver su nombre. Había bloqueado su número anoche, después de su última conversación. En su lugar, llamó a Daisy. Otra cancelación, informó en cuanto su amiga contestó. Oh, Elaine, dijo Daisy comprensiva. Lo siento mucho. No sé qué hacer. Elaine sintió que se le saltaban las lágrimas. Todo el mundo dice lo mismo. Es demasiado tarde. ¿Has llamado a Embryo?, preguntó Daisy. He comprobado la información. Están especializados en casos complicados. Todavía no. Es mi última parada del día. Llámalos. He oído que es una clínica de élite, pero tienen programas de apoyo para mujeres en crisis. Elaine asintió, aunque Daisy no podía verla. De acuerdo. Llamaré enseguida. Encontró el número de la clínica de embriones en Internet y lo marcó, tratando de ignorar el temblor de sus dedos. Clínica de Medicina Reproductiva. Embrionaria, ¿en qué puedo ayudarle?, contestó una agradable voz femenina. Hola, yo... Elaine vaciló, insegura de cómo formular su pregunta. Necesito asesoramiento por una interrupción tardía del embarazo. ¿Cuál es su fecha prevista de parto, si no es ningún secreto? La voz del otro lado permaneció profesionalmente neutral. 16 semanas, respondió Elaine, preparándose interiormente para otro rechazo. Ya veo. En estos casos ofrecemos asesoramiento, pero la decisión se toma caso por caso. Tendrá que venir a ver a uno de nuestros especialistas. ¿Cuándo le viene bien? Elaine sintió un destello de esperanza en su interior. Lo antes posible. ¿Es posible hoy? Veamos. Sonó el teclado. Tenemos un plazo de 15 horas. ¿Funcionará? Sí, por supuesto, se apresuró a decir Elaine. Gracias. Anotó la dirección de la clínica y terminó la llamada, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Por fin, en algún sitio no la rechazaban de plano. Era un pequeño rayo de esperanza en un océano de desesperación. Faltaban unas 2 horas para la hora acordada. Elaine se detuvo en la cafetería más cercana para comer algo y ordenar sus pensamientos. Apenas había comido en los 2 últimos días y ahora, a pesar de la falta de apetito, se daba cuenta de que tenía que mantener las fuerzas. Tras pedir una ensalada y un té, abrió el portátil y empezó a buscar información sobre la clínica de embriones. La página web parecía profesional e inspiraba confianza. Un moderno centro médico especializado en todos los aspectos de la medicina reproductiva, desde el tratamiento de la infertilidad hasta la gestión de embarazos complejos. En la sección ¿Quiénes somos?, se mencionaba que la clínica también se ocupaba de opciones reproductivas para mujeres en crisis, un eufemismo para referirse al aborto, se dio cuenta Elaine. En la sección de médicos, se detuvo un momento en la foto de la doctora Serafina Farrell, médico jefe y propietaria de la clínica. Algo en el nombre le resultaba familiar,
pero estaba demasiado inmersa en sus problemas para pensar en ello. A las 14:30, Elaine paró un taxi para ir a la clínica. La dirección resultó estar en uno de los barrios más lujosos de Newark. A medida que se acercaba a su destino, las casas eran más lujosas, las calles más limpias y anchas y los transeúntes iban mejor vestidos. El taxi se detuvo ante un moderno edificio de cristal y piedra clara. Unos amplios escalones conducían a unas puertas de cristal con la inscripción dorada Embrio. Elaine pagó al conductor y subió lentamente las escaleras, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Dentro, la clínica parecía un hotel de 5 estrellas. Suelos de mármol, muebles elegantes, flores frescas en grandes jarrones. Detrás del mostrador de recepción había una mujer joven con un uniforme impecablemente planchado. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó con una sonrisa profesional. «Tengo una cita a las 15 en punto», respondió Elaine. «Elaine Tuttle». La recepcionista consultó algo en el ordenador y asintió. «Sí, ya veo su cita. Por favor, rellene estos formularios». Le tendió un portapapeles con documentos electrónicos. Una vez que haya terminado, la acompañarán a la sala de asesoramiento. Elaine se sentó en una silla acolchada de la sala de espera y empezó a rellenar los formularios. Preguntas estándar sobre historial médico, alergias, embarazos anteriores. Luego, preguntas más específicas sobre el embarazo actual y los motivos por los que pensaba interrumpirlo. Mientras rellenaba el papeleo, una elegante mujer rubia de unos 40 años entró en la clínica. Elaine la miró y volvió a sus formularios, pero algo la hizo levantar la vista de nuevo. La mujer llevaba un vestido color arena, sencillo pero claramente caro, y el pelo rubio recogido en un moño impecable. Parecía severa y femenina al mismo tiempo. La rubia se sentó en la silla frente a Elaine y sacó su teléfono. Nada fuera de lo común. Una paciente más esperando su turno. Sin embargo, Elaine no pudo evitar la sensación de haberla visto antes en alguna parte. «¿Es tu primera vez aquí?», preguntó Elaine sorprendida. La mujer levantó la vista del teléfono. Tenía unos ojos azules brillantes que parecían tranquilos y atentos. «No, vengo a menudo», respondió con una leve sonrisa. «Ya veo», asintió Elaine. La conversación no iba bien y volvió a rellenar los formularios. Sin embargo, al cabo de un momento volvió a mirar a la rubia. Había algo sutilmente familiar en sus rasgos. Tal vez una actriz de alguna serie de televisión o el rostro de un anuncio publicitario. Al notar la mirada de Elaine, la mujer volvió a mirarla. «¿Va todo bien?». «Sí, lo siento», dijo Elaine, avergonzada. «Es que me parece haberla visto antes en alguna parte. Todo el mundo se cruza en Newark de un modo u otro». Elaine asintió y se volvió hacia los formularios. Algo en los modales de aquella mujer hablaba de dinero y estatus. Dinero antiguo, como dicen los americanos. No nuevos ricos, sino élite hereditaria. «Me pregunto qué estará haciendo aquí», pensó Elaine. «Probablemente algún tipo de procedimiento de rejuvenecimiento u otra FIV para un bebé tardío». Solo había unos pocos pacientes en la clínica. Una pareja de ancianos, obviamente adinerados, una joven de piel oscura absorta en un libro y un tipo con un traje caro que daba golpecitos nerviosos con el pie en el suelo. «Una clínica de élite para problemas de élite», pensó Elaine con amargura. Hasta hace una semana se habría sentido segura de sí misma, la futura esposa de un exitoso hombre de negocios esperando su primogénito. Ahora se sentía como una impostora. Terminó de rellenar los formularios, se dirigió al mostrador de la recepcionista y le devolvió el portapapeles. «Gracias», sonrió la chica. «Por favor, espere un poco más. El médico la verá enseguida». Elaine volvió a su silla y se dio cuenta de que la rubia seguía observándola con leve interés. Empezaba a resultarle molesto. «¿Es la primera vez que viene?», preguntó ahora la rubia. «Sí», respondió Elaine brevemente.
Si me permite un consejo, no se ponga nerviosa, dijo la mujer. El personal de aquí es excelente. Gracias. Elaine se sintió un poco irritada. ¿Quién era esta mujer para darle consejos? Hubo una pausa incómoda entre ellas. Elaine echó un vistazo a la clínica. Parecía un centro médico sacado de una película de ciencia ficción. Todo estaba limpio, los equipos eran de última generación, el personal era impecable. Incluso el aire olía diferente, un ligero aroma a flores y algunos aceites esenciales, no el habitual olor a antisépticos de los hospitales. Debe de costar una fortuna tratarse aquí, murmuró Elaine, más para sí misma que para su acompañante. Depende del procedimiento, respondió la rubia. Algunos servicios están cubiertos por el seguro. Elaine la miró incrédula. ¿Qué tipo de seguro? Las compañías de seguros normales ni siquiera trabajan con sitios como este. Como he dicho, depende del procedimiento. La voz de la rubia se mantuvo tranquila. Y la clínica tiene programas especiales para quienes lo necesitan. Elaine sintió una repentina oleada de irritación. Aquella mujer desaliñada con sus consejos condescendientes, aquella clínica lujosa con sus folletos sobre programas especiales, todo parecía burlarse de su situación. No creo que estos programas especiales sean para gente como yo, dijo secamente. Aquí todo es dinero. Apuesto a que el tratamiento medio cuesta más de lo que gano yo en un año. La rubia enarcó ligeramente una ceja. No deberías juzgar sin conocer los hechos. Sé lo suficiente. Elaine no sabía por qué le afectaba tanto aquella conversación. La gente como tú se siente cómoda aquí, claro, y algunas personas tienen miedo de cruzar esa puerta porque no pueden permitírselo. En ese momento se les acercó una enfermera con traje blanco. Doctor Farrell, todo está listo para la próxima operación. El equipo le está esperando. La rubia asintió. Gracias, Marta. Iré enseguida. Elaine se quedó helada, con las palabras atascadas en la garganta. Doctor Farrell desvió la mirada hacia la rubia, que ahora la miraba con una leve media sonrisa. ¿Farrell? Elaine exhaló. ¿Cómo? Serafina Farrell, confirmó la mujer con calma, la dueña de esta clínica. Elaine sintió que la sangre se le escurría de la cara. Serafina Farrell, la mujer de Nolan, la mujer que había imaginado como una zorra fría, una divorciada, una muñeca sin alma obsesionada con el dinero. La mujer cuyo marido trató de robar. Ia. Elaine no encontraba las palabras. Serafina la miró apreciativamente. ¿Y tú debes de ser Elaine Tuttle? He visto tu entrada en el diario. Elaine asintió, incapaz de pronunciar palabra. Era una pesadilla, peor que una pesadilla. Era la realidad de encontrarse cara a cara con la mujer de su amante, embarazada de su hijo, en la clínica a la que había acudido para deshacerse de ese niño. Será mejor que me vaya, murmuró Elaine levantándose sobre piernas temblorosas. ¿Por qué? Preguntó Serafina con calma. Tienes una cita con el psicólogo. ¿Sabe quién soy? Preguntó Elaine en voz baja. Una mujer que necesita atención médica. Serafina se encogió de hombros. Eso es lo más importante en estas paredes. Una enfermera que estaba cerca observó su intercambio de comentarios con interés. Doctor Farrell, ¿conoce a la paciente? Preguntó. Se podría decir que sí. Serafina miró a Elaine pensativamente. Marta, dile al doctor Rivera que yo mismo haré la consulta. Pero la cirugía... Dile al equipo que llegaré media hora tarde. Pueden empezar los preparativos sin mí. La enfermera asintió y se marchó. Elaine se quedó allí, sin saber qué hacer. Una parte de ella quería irse lo más lejos posible. La otra parte, igual de fuerte, quería oír lo que aquella mujer, que no se parecía en nada a como la había descrito Nolan, tenía que decir. Ven a mi despacho. Serafina señaló el pasillo de la derecha. Tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? Elaine la siguió en silencio.
Recorrieron un amplio pasillo con una serie de puertas a ambos lados y se detuvieron ante la última, una puerta de madera maciza con un letrero que rezaba Dr. S. Farrell, jefe médico. Serafina abrió la puerta y dejó pasar a Elaine. El despacho era amplio y luminoso, grandes ventanales, muebles elegantes, varios cuadros en las paredes. Sobre el escritorio había fotografías enmarcadas, pilas de revistas médicas y un ordenador portátil. «Siéntate», Serafina señaló la silla frente al escritorio. Elaine se sentó en la silla, sintiendo que todo su interior se contraía de horror y vergüenza. Serafina se sentó frente a ella, mirándola con calma. «Así que», comenzó entrelazando los dedos sobre la mesa, «estás embarazada de mi marido y has venido aquí para interrumpir el embarazo». No era una pregunta, era una afirmación. Elaine se estremeció ante la brusquedad. «¿Cómo lo sabes?» Serafina terminó por ella. «Nolan no es tan bueno ocultando sus asuntos como cree. Además, Newark es un pueblo pequeño, sobre todo para alguien que se mueve en los mismos círculos». Elaine no supo qué decir. Todas sus palabras preparadas de justificación parecían patéticas y sin sentido ahora. «No sabía que esta era tu clínica», dijo finalmente. «Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho?» Serafina ladeó ligeramente la cabeza. «¿Habrías elegido otra? Habría sido lo más sensato, pero da la casualidad de que estás aquí». Elaine se sorprendió al notar que no había ira ni acusación en la voz de Serafina, solo una tranquila constatación de los hechos. «¿Y ahora qué?», preguntó Elaine sintiéndose acorralada. «Ahora hablaremos de su situación». Serafina abrió una carpeta que había sobre la mesa. «Embarazada de 16 semanas, sin contraindicaciones médicas, deseo de interrumpir el embarazo por motivos personales. ¿Lo he entendido bien?». Elaine asintió, sin fiarse de su voz. «La mayoría de las clínicas ya te han rechazado», continuó Serafina. «Por la fecha tan tardía». «Sí», tragó saliva Elaine. «¿Y tú? ¿Puedes ayudar?». Serafina la miró atentamente. «Técnicamente, sí. Nuestra clínica tiene una licencia especial para realizar interrupciones tardías del embarazo en determinados casos. ¿Y mi caso? ¿Es una buena opción?». «Depende de muchos factores». Serafina cerró la carpeta. «Pero antes de discutirlo, creo que deberíamos aclarar lo obvio. Estás embarazada de mi marido. ¿Sabías que estaba casado?». Elaine bajó los ojos. «Sí, y aún así continuasteis la relación». «Dijo que vuestro matrimonio era una formalidad». Las palabras salieron antes de que Elaine pudiera pensar. «Que solo estaban juntos por las apariencias». «Me suena», asintió Serafina débilmente. «¿Cuánto tiempo lleváis saliendo?». «Más de 6 meses». «Y te prometió el divorcio, supongo, para empezar una nueva vida contigo». Elaine se quedó callada, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «No respondas a eso». Serafina hizo un leve gesto con la mano. Era una pregunta retórica. Nolan siempre utiliza el mismo guión. «¿El mismo?». Elaine levantó la vista. «¿Así que había otros?». «Por supuesto». No había amargura en la voz de Serafina, solo una cansada constatación de los hechos. «No eres la primera, y me temo que no serás la última, aunque debo admitir que soy la primera que se queda embarazada. Al menos que yo sepa». Elaine sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Ella no era especial, no era la única, no era el amor de su vida, solo otra aventura en una larga lista de infidelidades. «Decía que eras una mujer fría y calculadora, obsesionada con el trabajo», dijo Elaine en voz baja. «Que no le prestabas atención, que no te interesaba su vida». Serafina sonrió débilmente. «Interesante. Suele describirme como una histérica que controla todos sus movimientos. Cambia el guión en función de lo que cree que funcionará mejor con una mujer en concreto». Elaine miró a Serafina y no podía creer que alguna vez la hubiera considerado una enemiga.
Tenía delante a una mujer segura de sí misma, de éxito, que lo había conseguido todo con su inteligencia y su trabajo, y hablaba de la infidelidad de su marido con tanta tranquilidad como si estuviera hablando del tiempo. ¿Por qué sigues con él? La pregunta salió de su propia boca. Serafina reflexionó un momento. Nuestra relación es complicada, y tengo mis razones. En ese momento llamaron a la puerta y una enfermera entró en el despacho. Doctor Farrell, el equipo está listo para usted. Gracias, Marta, asintió Serafina. Dígales que estaré allí en 5 minutos. Cuando la puerta se cerró, Serafina volvió a dirigirse a Elaine. Tengo una operación que no puedo posponer, pero nuestra conversación no ha terminado. Elaine asintió, aún aturdida por el encuentro. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Te negarás a ayudarme? Serafina la miró pensativa. No mezclo lo personal con lo profesional. Si necesitas ayuda médica, la tendrás. Pero antes de que tomes una decisión definitiva, creo que deberíamos continuar esta conversación. Salgo dentro de 2 horas. ¿Puede esperar? Elaine asintió lentamente. Algo en el comportamiento de Serafina, en sus palabras, la hizo escuchar. Muy bien, Serafina se levantó. Martha te acompañará a la sala común. Hay de todo para amenizar la espera. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió. Y, Elaine, la llamó por su nombre de pila, no creas que te estoy juzgando. Nolan puede ser muy persuasivo cuando quiere. Con esas palabras se marchó, dejando a Elaine en un estado de confusión absoluta. Todo lo que sabía o creía saber sobre Serafina Farrell había resultado ser mentira. Y ahora estaba a punto de descubrir qué otros secretos ocultaba aquella misteriosa mujer de la que dependía su futuro. La sala de estar de la clínica de embriones se parecía más al salón de un hotel de 5 estrellas que a la habitación de un hospital. Sofás mullidos, luces tenues, música tranquila, mesitas con las últimas revistas de moda. En una pared había un gran acuario con peces exóticos, en la otra una pantalla de plasma que emitía un documental sobre la naturaleza, sin sonido. Elaine estaba sentada en un rincón, con una taza de té de hierbas sin tocar que la enfermera Martha le había ofrecido amablemente. Sus pensamientos eran confusos. Cada vez que pensaba que su vida no podía ser más confusa, la realidad demostraba lo contrario. Serafina Farrell no era un ama de casa sin rostro obsesionada con los acontecimientos sociales, sino una doctora de éxito, propietaria de una prestigiosa clínica. No una zorra fría, sino una mujer segura de sí misma, que hablaba del engaño de su marido con calma filosófica. Todo lo que Nolan decía de ella era mentira, igual que todo lo que le había contado a Elaine sobre sus sentimientos y sus planes. Las 2 horas se prolongaron durante un tiempo angustiosamente largo. Elaine quiso marcharse varias veces, pero algo la retuvo. ¿La curiosidad? ¿Deseo de saber toda la verdad? ¿O simplemente el hecho de que Embrio era su última esperanza para hacer frente a un embarazo no deseado? Por fin se abrió la puerta y entró Serafina. Se había cambiado de ropa. Ahora vestía un estricto traje de negocios azul marino. Solo un ligero cansancio en sus ojos delataba que acababa de someterse a una complicada operación. «Sigues aquí», dijo. «Me alegro. Vamos a mi despacho donde no nos molestarán». Elaine la siguió en silencio. Volvían a encontrarse en el mismo despacho donde habían hablado hacía 2 horas. Serafina le indicó que se sentara y ella ocupó la silla de enfrente. «¿Ha sido un éxito la operación?», preguntó Elaine para romper el silencio. «Sí, bastante», asintió Serafina. La paciente había tenido complicaciones por un tratamiento de fecundación in vitro fallido en otra clínica, pero ya estaba bien. Abrió un cajón del escritorio y sacó una botella de agua. «¿Quiere un poco?» «No, gracias». Elaine negó con la cabeza. Serafina sirvió el agua en un vaso y bebió un sorbo, mirando a Elaine por encima del borde. «Continuemos con nuestra conversación», dijo, dejando el vaso en el suelo.
¿Qué te ha contado exactamente Nolan sobre mí? Elaine no esperaba una pregunta tan directa. Titubeó. Es importante, insistió Serafina. No para hacerte daño, sino para tener una visión completa. Dijo que tú... Elaine tragó saliva. Que vuestro matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad, que eras fría, que él no te interesaba, que solo te preocupaban tu estatus y tu dinero. Continúa, dijo Serafina con calma, que no quieres tener hijos, que hace más de un año que no intimáis. Las mejillas de Elaine ardieron de vergüenza. Que solo estáis juntos por negocios y reputación. Serafina escuchaba con expresión impenetrable. Ya veo, dijo cuando Elaine dejó de hablar. El clásico escenario de Nolan. Mi mujer no me entiende. Llevamos mucho tiempo viviendo como vecinos. Soy un desgraciado. Elaine bajó los ojos. Debes de pensar que soy un completo idiota. En absoluto. Serafina negó con la cabeza. Nolan es encantador y muy persuasivo cuando quiere conseguir cosas. Sabe encontrar los puntos débiles de la gente y aprovecharse de ellos. Creía que yo era especial, admitió Elaine en voz baja. Que me quería de verdad. Siempre dice eso. La voz de Serafina era amarga por primera vez. Y quizá hasta se lo crea en ese momento. Elaine levantó la vista. ¿Has sabido de mí todo este tiempo? No desde el principio. Serafina se encogió de hombros. Pero lo adiviné hace unos meses. Nolan tiene ciertos patrones de comportamiento cuando tiene una nueva aventura. No presta atención a los detalles, se olvida de las reuniones importantes y suele cambiar de planes en el último momento. ¿Y no dijiste nada? ¿No montaste una escena? Elaine no entendía tanta tranquilidad. Serafina sonrió levemente. ¿Qué más hubiera dado? Nolan siempre ha sido así. No es su primera infidelidad y probablemente no será la última. Pero ¿cómo puedes? Elaine vaciló. ¿Cómo puedes seguir con él? Serafina se lo pensó un momento, como si estuviera sopesando cuánto debía revelar. Nuestro matrimonio es complicado, dijo al fin. No hay romance en él desde hace mucho tiempo, es cierto, pero hay otras cosas, negocios compartidos, bienes compartidos, reputación. El divorcio sería una gran desventaja para los dos. Así que Nolan no mentía en eso, murmuró Elaine. Vuestro matrimonio solo existe sobre el papel. No exactamente. Serafina bebió otro sorbo de agua. Nolan y yo somos socios. Es un gran vendedor y nuestras finanzas están entrelazadas. Esta clínica es obra mía, pero Nolan ha contribuido a su éxito. Elaine recordó lo evasivo que había sido Nolan cuando le preguntaron por el trabajo de Serafina. Algo relacionado con la medicina. Nunca mencionó que su mujer era propietaria de una de las clínicas más prestigiosas de la ciudad. No me dijo que era médico, dijo Elaine, y mucho menos mencionó la clínica. No me extraña. Serafina sonrió levemente. Arruinaría la imagen de un pobre marido atrapado en un matrimonio con una zorra desalmada. Es mucho más fácil imaginarme como una mujer de la alta sociedad gastando su dinero que como una profesional de éxito. De repente, Elaine vio toda la situación bajo una nueva luz. No estaba Dazzle a Serafina llevándose a su marido. Era exactamente lo contrario. Me estaba utilizando, se dio cuenta con amargura, todo este tiempo. Nolan utiliza a todo el mundo, dijo Serafina con calma. Es su naturaleza. Coge lo que quiere sin pensar en las consecuencias para los demás. Y ahora quiere deshacerse de mí y del bebé. Elaine se llevó la mano al estómago. Me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Quería que fuera su amante secreta, que no le exigiera nada serio. Serafina asintió. Suena como él. Cuando las mujeres se ponen problemáticas, intenta solucionarlo todo con dinero. O paga para que se callen o simplemente desaparece de sus vidas. ¿Y tú lo soportas? Elaine sintió que la ira volvía a surgir en su interior, pero ahora no iba dirigida a Serafina, sino a Nolan. No voy a tolerarlo,
dijo Serafina con calma. He tomado una decisión. Nolan puede acostarse con quien quiera. Hace tiempo que no me importa. Tenemos una relación abierta, solo que Nolan no habla de ello. Elaine la miró con incredulidad. «¿Estás diciendo que tú también...?» «Tengo mi propia vida», contestó Serafina con sencillez. «Y no tengo que responder ante ti». Elaine se sonrojó. «Lo siento, no pretendía...» «No pasa nada». Serafina hizo un gesto con la mano. «De todos modos, eso no tiene nada que ver con tu situación. Lo importante es lo siguiente. ¿Qué vas a hacer con el embarazo?» Elaine respiró hondo. «Quiero interrumpirlo. Por eso he venido». «¿Puedo preguntarle por qué?» En la voz de Serafina no había ningún juicio, solo interés profesional. «Porque no puedo tener este bebé», intentó hablar Elaine con firmeza. «No quiero estar atada a Nolan de por vida. Y si tengo el bebé, dependerá de su apoyo económico o de años de litigios por la manutención». «¿Y el bebé en sí?», preguntó Serafina. «¿Querías uno cuando pensabas que Nolan estaría contigo?» Elaine se lo pensó un momento. Era una pregunta difícil. «Sí, lo quería», admitió finalmente. «Pero las cosas han cambiado. No estoy preparada para ser madre soltera. No tengo trabajo ni estabilidad. Siempre lo he planeado todo y ahora...» «Ahora las cosas no han salido según lo previsto», terminó Serafina por ella. «Ya veo». Abrió el expediente de Elaine y lo examinó. «Desde el punto de vista médico, el procedimiento es posible», dijo. «Pero es una decisión importante, sobre todo a esta edad. ¿Estás segura de que no te arrepentirás?» «Estoy segura», asintió Elaine. «Es la única manera. Pero, ¿y si las condiciones fueran diferentes? Si tuvieras apoyo, estabilidad, ¿seguirías queriendo interrumpir el embarazo?» Elaine la miró sin comprender. «¿De qué estás hablando?» «Solo es una pregunta hipotética». Serafina se encogió de hombros. «Curiosidad médica». «No lo sé», respondió Elaine con sinceridad. «Puede que no lo sepa, pero ¿qué más da? Yo no tengo esas afecciones». «Quizás sí las tengas». Serafina dejó a un lado el bolígrafo y la miró directamente. «Puedo ofrecerte un trabajo». Elaine parpadeó sorprendida. «¿Un trabajo? ¿Aquí? ¿En su clínica?» «Exacto», asintió Serafina. «Necesito un nuevo director administrativo, alguien con buenas dotes organizativas y que conozca el negocio. A juzgar por su currículum que miré mientras esperaba, tiene las aptitudes necesarias». «Pero, ¿por qué harías eso?» Elaine no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Por qué querrías ayudar a la amante de tu marido?» Serafina sonrió levemente. «En primer lugar, realmente necesito un director administrativo. En segundo lugar, creo que toda mujer debe poder elegir, una elección real, no una decisión forzada por la desesperación. En tercer lugar», hizo una pausa. «En tercer lugar, tengo curiosidad por saber qué hará Nolan cuando se entere de que trabajamos juntas». Elaine la miró con incredulidad. «¿Es una especie de juego para ti? ¿Una forma de vengarte de tu marido? Llámalo como quieras». Serafina se encogió de hombros. «Pero la oferta sigue en pie. Salario competitivo, seguro médico, horario flexible durante el embarazo y después del parto, posibilidad de trabajar a distancia cuando sea necesario. Incluso podemos ofrecerte una plaza en nuestra guardería corporativa cuando llegue el momento». «No lo entiendo», sacudió Elaine la cabeza. «¿Por qué haces esto?» Serafina se lo pensó un momento. «Digamos que sé lo que es que un hombre en quien confiabas te ponga en una situación desesperada», dijo en voz tan baja que Elaine apenas pudo oírla. «Pero eso no significa que vaya a ser tu compañera o tu hombro sobre el que llorar. Se trata de una propuesta puramente comercial. Yo necesito un buen empleado. Tú necesitas trabajo y estabilidad. Así de sencillo». Elaine no sabía qué decir. La oferta parecía demasiado buena para ser cierta. Y, sin embargo, había algo en Serafina que inspiraba confianza, su franqueza, su seguridad, su falta de emoción excesiva. «¿Y Nolan?», preguntó Elaine. «Si trabajo aquí,
Lo sabrá. Claro que lo sabrá, asintió Serafina. Y tendrá que asumirlo. Nuestro matrimonio seguirá intacto porque nos conviene a los dos. Es un gran vendedor para mi clínica. Compartimos los mismos intereses económicos y tenemos mucho en común. Pero eso no significa que tenga que seguir sus reglas en todo momento. Se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de Elaine. No me importa con quién se acueste Nolan, pero sí me importa cómo trata a esas mujeres después. Eso arruina su reputación, digámoslo así. Elaine se quedó en silencio, intentando comprender la situación. Serafina no era una víctima, como Nolan la había retratado, pero tampoco era una zorra fría. Era una mujer compleja y polifacética que seguía sus propias reglas. Tengo que pensármelo, dijo finalmente Elaine. Por supuesto, asintió Serafina. Tómate tu tiempo, pero no demasiado. El puesto debe cubrirse en un mes. ¿Y si decido interrumpir el embarazo? Preguntó Elaine. ¿Seguiría en pie la oferta de trabajo? Sí, respondió Serafina con firmeza. Es tu cuerpo y tu decisión. No la juzgaré, elijas lo que elijas. De repente, Elaine se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en días, tenía un rayo de esperanza. Una elección en lugar de una decisión forzada por la desesperanza. Gracias, dijo sinceramente, por la conversación y por la oferta. Lo tendré muy en cuenta. Bien, Serafina miró el reloj. Tengo que ir a mi próxima sesión de asesoramiento. Marta te dará mi tarjeta con mi número personal. Cuando tomes una decisión, llámame. Se levantaron. De repente, Elaine sintió la necesidad de hacer una pregunta más. ¿Puedo preguntar algo personal? Serafina enarcó ligeramente una ceja. Inténtalo. ¿Alguna vez lo amaste? ¿De verdad? El rostro de Serafina se volvió pensativo por un momento. Hace mucho tiempo, tal vez, dijo en voz baja. Pero eso fue en otra vida. Ahora somos socios, nada más. Elaine asintió, aceptando la respuesta. Gracias de nuevo. No me lo agradezcas demasiado pronto. Serafina abrió la puerta. Si decides trabajar aquí, seré una jefa exigente. No me cabe duda. Elaine sonrió ligeramente por primera vez en todo el día. Salieron al pasillo. Martha esperaba junto a la puerta, dispuesta a acompañar a Elaine a la salida. Una semana después, Elaine volvió a Embrio. Había tomado una decisión. Tras muchas deliberaciones, noches en vela y varias conversaciones con Daisy, se dio cuenta de que quería interrumpir el embarazo. A pesar de la oferta de trabajo y del inesperado apoyo de Serafina, no estaba preparada para tener un hijo. No ahora, no en estas circunstancias. El procedimiento había sido rápido y profesional. Serafina había supervisado personalmente todo el proceso, aunque la operación en sí había sido realizada por otro médico. Elaine no sintió juicios ni compasión, solo un apoyo tranquilo y atención médica. Después se quedó en la sala de recuperación, mirando al techo. Extrañamente, no sintió nada de la devastación o el drama que había leído en las historias de otras mujeres, solo alivio y una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido en otras circunstancias. Serafina pasó a verla por la noche. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó mirando las lecturas del monitor. Físicamente bien, respondió Elaine. Emocionalmente, es difícil de describir. Serafina asintió. Es normal. Date un poco de tiempo. He decidido aceptar tu oferta de trabajo, dijo Elaine. Si sigue en pie. Lo está, confirmó Serafina. ¿Cuándo estarás lista para empezar? ¿En una semana? Hecho. Por cierto, ha llamado Nolan. Elaine se puso tensa. ¿Cómo sabía que estaba aquí? No lo sabía, Serafina negó con la cabeza. Me llamó para otra cosa. Pensé que deberías saberlo. Está en la ciudad, por si no querías cruzarte con él. Gracias por el aviso. Elaine agradeció la preocupación. Pero tarde o temprano tendré que cruzarme con él, sobre todo si trabajo aquí. Cierto. Serafina sonrió ligeramente. Creo que su reacción será
interesante. Elaine se dio cuenta de repente de lo absurda que era toda aquella situación. Ella, la antigua amante de Nolan, trabajaba ahora para su mujer, después de haberse deshecho de su hijo en una clínica propiedad de esa misma mujer. «Es un poco surrealista», murmuró. «La vida suele ser más surrealista que la ficción», dijo Serafina filosóficamente. «Descansa un poco. Marta te despedirá cuando estés lista para recibir el alta». «Otra vez Marta», sonrió Elaine débilmente. «¿Es tu mano derecha?» «Más bien la izquierda». Serafina se dirigió a la puerta. «La mano derecha eres tú ahora». Y con eso se marchó, dejando a Elaine reflexionando sobre los extraños giros del destino y qué otras sorpresas le aguardaban en su nuevo trabajo, codo con la mujer que antes había considerado su enemiga, en una clínica construida con el dinero del hombre que le había roto el corazón. Pero de un modo extraño, por primera vez en mucho tiempo, Elaine sintió que volvía a tener el control de su vida, y eso era lo más importante de todo. Un mes después, Elaine estaba sentada en su nuevo despacho de Embryo Clinic, revisando los informes financieros. El trabajo era interesante y estimulante, justo lo que necesitaba para olvidarse de los últimos acontecimientos. Serafina demostró ser una supervisora exigente, como había prometido, pero también justa y capaz de apreciar la profesionalidad. Curiosamente, Nolan seguía sin enterarse de su nuevo puesto. Había estado de viaje de negocios en Europa desde su contratación, pero eso iba a cambiar hoy. Tenía previsto reunirse con el equipo de marketing de la clínica. Elaine no temía esta reunión. Ahora, sabiendo la verdad sobre Nolan, sobre su relación con Serafina, sobre cómo la manipulaba, solo sentía una fría indiferencia. La vida seguía, y en ella no había lugar para el hombre que tan cínicamente había jugado con sus sentimientos. Llamaron a la puerta. «Adelante», dijo Elaine sin levantar la vista de sus papeles. La puerta se abrió, y Serafina apareció en el umbral. «¿Lista para la reunión de hoy?», preguntó con una leve media sonrisa. Nolan acababa de llegar a la clínica. Elaine asintió con calma. «Más que preparada». «Bien». Serafina parecía casi complacida. «Entonces nos vemos en la sala de conferencias dentro de 15 minutos». Cuando la puerta se cerró tras ella, Elaine respiró hondo y miró su reflejo en la pantalla del ordenador. La mujer que la miraba desde allí parecía segura y tranquila. Ni rastro de aquella chica ingenua que creía en cuentos de hadas sobre el amor y un futuro feliz con un hombre casado. «Vamos a jugar con las nuevas reglas», pensó Elaine mientras recogía sus papeles para la reunión, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad.